Vamos a retomar un poco del final de la plática pasada y continuaremos con lo de hoy. Hebreos 2:10. Porque convenía que aquel, por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese consumado por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Dios, al enviar a Jesucristo, dice, le perfeccionó, le hizo madurar en el amor a través de las aflicciones. Hace un momento nos compartía nuestra hermana Liz un testimonio y hablaba de que a veces tenemos que pasar aflicciones. También hemos insistido en que el amor no nace de repente, de manera espontánea, como un sentimiento, como una emoción, sino que el amor verdadero es una decisión que luego tiene que ser cultivada fundamentalmente a través de enfrentar los problemas, las aflicciones, el dolor. Entonces el Padre, aquí está hablando del Padre, por quien son todas las cosas y todas las cosas subsisten, decidió enviar al Hijo. El Hijo decidió hacerse humano por nosotros. Ahí está la decisión del amor. Si el amor es una decisión, el Padre decidió enviar al Hijo, el Hijo decidió venir al mundo. Esa es la decisión de amor. Pero una vez que el Hijo fue humano, tenía, como todos los humanos, que madurar su carácter. Los seres humanos somos un proyecto. No nacemos terminados, ni siquiera físicamente, ¿no? Nacemos como bebés y de ahí vamos a crecer y a crecer y a llegar a una madurez. Psicológicamente también, espiritualmente también. Y esa madurez espiritual es el llegar a un amor perfecto. Pero ese amor perfecto solo se aprende y solo se va decidiendo en medio de las aflicciones y el dolor. Por eso dice aquí que Cristo fue perfeccionado por las aflicciones. ¿Qué tan lejos está esta figura y este ejemplo de Cristo? De la frase con que se anuncia a cierto grupo, pare de sufrir. ¿Hay una distancia o no? Cristo fue perfeccionado por las aflicciones y pare de sufrir. No es, nada tiene en común. Este Cristo que sufrió, dice el verso 11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y es algo que enfatizábamos el domingo pasado. Tenemos el gran privilegio de ser hermanos de Cristo, de que Cristo es nuestro hermano. Si lo pensamos con detenimiento, pues es algo maravilloso, ¿no? Poder decir, Jesús el Cristo, el hombre perfecto, pero también el Hijo de Dios, el Creador eterno, es mi hermano. Cierto que el hombre en un sentido es miserable y es pecador, pero veamos también el otro lado. El hombre fue hecho a imagen de Dios y ahora el hombre creyente es hermano de Cristo. ¿No es maravilloso? Por eso leíamos la cita que hace Hebreos del Salmo 2. Le has hecho poco menor que los ángeles, pero ahora los creyentes, ¿qué somos? Mayores que los ángeles, ¿no? Recuerden que en el orden de la creación,
está el Creador, luego los ángeles y luego los hombres. En el orden de la salvación está el Creador, luego los redimidos y luego los ángeles. ¿Verdad? Así que, dice ese 11, el que santifica, que es Cristo, el que nos hace propiedad de Dios, y los que son santificados, es decir, los que hemos llegado a ser propiedad de Dios, somos sus hermanos. Así que, en el verso 14, los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Jesús fue verdaderamente humano, hecho de carne y de sangre. Lo hemos dicho en varias pláticas. Los hermanos que más o menos recuerdan las pláticas y los que a través de la internet han seguido fielmente las transmisiones, tal vez digan, bueno, es que ya se han repetido muchas veces que Cristo fue verdaderamente humano. Pero esta doctrina es tan central, tan importante, que no la debemos olvidar. Mucho menos frente a las corrientes modernas, por ejemplo, de la nueva era, que dicen que debemos orar a través de decretos. Tristemente eso se ha metido en algunas iglesias cristianas. Dice la nueva era que oremos a través de decretos. ¿Y qué debemos decretar? Que yo soy, el nombre de Dios, que yo soy, debo repetirlo yo. Que el yo soy está en mi ser interior y por tanto yo debo repetir, yo soy paz, yo soy amor, yo soy Dios, yo soy perfección. Con ello le quitamos al hombre lo humano y hacemos de Cristo un concepto místico. Pero lo que el texto dice es que Cristo se hizo verdaderamente hombre que participó de carne y sangre. Muy cerca de la carta a los Hebreos, unas páginas adelante, está la primera carta de Juan, que dice en su capítulo 4, en el verso 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu se refiere a todo predicador que pretende hablar de parte de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo quiere decir el mensaje, la actitud, la doctrina del anticristo. ¿Qué tan importante es aceptar que Jesús fue verdaderamente humano? De acuerdo con este texto, es un principio que determina si la doctrina y la enseñanza de alguien es de Dios o no es de Dios. El que enseña, el que está de acuerdo, el que confiesa que Jesús fue verdaderamente humano, eso quiere decir que vino en carne, es de Dios. Y todo el que no confiesa, todo el que no enseña, todo el que incluso niega que Cristo vino en carne, es decir, que Cristo fue verdaderamente humano, ese tiene una doctrina del anticristo. ¿Sí nos queda claro qué tan importante es hablar de que Cristo es verdaderamente humano? En Lucas, capítulo 24, no pierda Hebreos, pero sí acompáñenme por favor a Lucas, capítulo 24. Jesús se aparece a los discípulos después de la resurrección y dice en el verso 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el Espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Cuando Jesús resucitó, ¿qué tenía? Carne y huesos, ¿no? Aquí está diciendo, ustedes están viendo que yo tengo carne y huesos. Jesús es verdaderamente humano. Por eso, volvemos a la carta a los Hebreos, y en el contexto de Lucas, en el contexto de Primera de Juan, volvamos a leer el 14.
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, nosotros, los seres humanos, hijos de Dios, fuimos hechos de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Cristo también participó de carne y sangre, ¿no? ¿Sí queda clarísimo? Sí. Para destruir, continúa el 14, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Hay que interpretar este verso con mucho cuidado, porque si no parecería que Jesús vino a esta tierra en función del diablo, que Jesús o Dios mismo se vio obligado de mandar a Cristo para vencer al diablo, o como dicen algunos, para quitarle los derechos legales, pleonasmo, al diablo, ¿no? O podría parecer que al hablar del poder de la muerte o del imperio de la muerte, significaría que el diablo también tiene un reino, que es el enemigo del reino de Dios, y que son dos reinos que están en lucha. Esos dos conceptos son muy peligrosos, ¿no? Tenemos que cuidar, porque el texto no se puede entender así, por el contexto de la carta y de toda la Biblia, ¿sí? Entonces, entender que el diablo es el enemigo de Dios y que los dos están peleando, un reino de la luz contra un reino de la oscuridad, se llama dualismo. Y eso no es lo que la Biblia enseña. El dualismo pertenece a los conceptos de otras religiones, por ejemplo, a la religión zoroastrista, al zoroastrismo persa, o a religiones del Oriente, como las religiones del Tao. En la Biblia, Dios es el creador, infinito, absoluto. ¿Qué es el diablo? El diablo sería, lo más probablemente, un ángel y por tanto, una criatura. Así que podríamos comparar al creador infinito, sin límites y eterno con una criatura. ¿Qué tan grande puede ser una criatura comparada con el infinito? Infinitamente pequeño, ¿no? O sea, digamos un número cualquiera y de ahí nunca va a terminar la numeración. El infinito no tiene un límite. Si el diablo es un ángel y luego un ángel caído, ¿cuál sería su poder en comparación con el poder de Dios? Si todo lo que existe tiene existencia por el poder de Dios, entonces el diablo mismo, paradójicamente, existe porque Dios lo permite, porque Dios le da existencia. Entonces el diablo no es un enemigo de Dios en el sentido de estar en un mismo nivel, en una misma escala de igual a igual. No es así. Tampoco existe el bien y el mal o la luz y la oscuridad como dos dimensiones igualmente importantes que luchan entre sí. Eso no existe. Porque lo que existe es la luz. Ya hemos insistido que no existe la oscuridad. ¿Cómo no va a existir la oscuridad si cuando yo llego a mi casa en la noche está oscuro? Sí, pero ya dijimos que usted no paga el recibo de la oscuridad. ¿Verdad que no? Eso es una prueba de que la oscuridad no es algo, no es una energía. Es una falta de, es una ausencia de la luz. Si Dios es luz y las tinieblas son una falta de, entonces no hay forma de que una luche contra la otra. Porque cuando usted llega a su casa y está oscuro y enciende la luz y la oscuridad se empiezan a pelear, a ver quién gana. Y usted le tiene que ayudar a la luz y sacar la oscuridad
para que por fin la luz pueda inundar el cuarto, la habitación. ¿Así es? Ese es el concepto de la guerra espiritual de muchas iglesias. Parece que Dios y el diablo están peleando entre sí y que nosotros le vamos a ayudar a Dios y vamos a reprender demonios y atar demonios y a echar aceite a los lugares para que el reino de Dios triunfe, y todavía nos atrevemos a decir una blasfemia sacrílega como: es que estamos estableciendo el reino de Dios. ¿Usted quién es para decir que usted está estableciendo el reino de Dios? Dios es el rey, Él es soberano, Él establece su reino. Usted no establece el reino, usted se somete al reino, pero usted no establece el reino. Entonces, es falso que haya una lucha entre la luz y la oscuridad. Para que vea que no lo estoy inventando, porque me está viendo con cara rara, en Juan capítulo 1, que es precisamente un himno que enfatiza la encarnación de Cristo y da una respuesta a los gnósticos dualistas que pensaban en esa lucha entre la oscuridad y la luz, que pensaban que la materia era oscura y mala, mientras que el espíritu era bueno. Dice en Juan capítulo 1, verso 4, en Él, está hablando de Cristo, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no la comprendieron, las tinieblas no prevalecieron. Porque acabamos de explicar que la luz y las tinieblas no se pelean. Cristo es la luz. ¿Qué pasó con las tinieblas? No prevalecieron, no la comprendieron. Aquí hay un banquito. Por favor, no olvide este ejemplo de que cuando usted llega a su casa y enciende la luz no se pelea con la oscuridad. Comprender significa rodear algo. Dice, las tinieblas no la comprendieron. Las tinieblas no rodearon a la luz, no la vencieron. No hay ninguna lucha entre la luz y las tinieblas. En el momento en que la luz se enciende, esa falta de luz, que es la oscuridad, desaparece, ¿no? Entonces, volvamos a la carta a los Hebreos, porque estamos comentando que cuando se habla de que el diablo tenía el imperio de la muerte, no se trata de una lucha entre Dios y el diablo, ni siquiera se trata de imaginarnos que la muerte y la enfermedad, el infierno y todo eso es como el lugar del reino del diablo. Me voy a tener que desviar aquí un poquito en el tema, hablando acerca del tema del diablo, porque nos hemos imaginado al diablo de una manera que la Biblia no dice. Por ahí se venden en las librerías cristianas unos libritos de dibujitos, y cuando se habla del diablo se pintan unos seres con cuernitos y cola, y normalmente se les pone en un lugar donde hay lumbre, y ellos están ahí como muy felices, ¿no? Diríamos como pez en el agua, como si el fuego fuera el hábitat de los demonios. Se confundió a lo largo de la historia el diablo de la Biblia con el Plutón de los griegos. El dios Plutón de los griegos era el dios de los infiernos. Y efectivamente él estaba allá en el Hades. Su otro nombre es Hades. Y cuando los muertos llegaban al Hades, Plutón los juzgaba y decidía si deberían estar en el nivel más alto de los filósofos, lugar de luz, o deberían irse al lugar más profundo de los criminales más malvados.
Pero la Biblia no nos pinta al diablo de esa manera. Dice que el infierno está preparado, o más claramente, que el lago de fuego y azufre está preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces el lago de fuego no es el lugar donde el diablo ahora vive. ¿Dónde vive el diablo, si podemos decirlo así metafóricamente? ¿Dónde vive el diablo? En este mundo, ¿no? ¿No dice Apocalipsis que fue arrojado a la tierra y sabe que le queda poco tiempo y está dando patadas? Está proveyendo iniciativas a través de Peña Nieto, ¿no? Porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces el diablo está aquí en el mundo. Es muy probable que esté aquí en el culto, distrayéndolo, poniéndole un poco de sueño, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Porque su tarea es invitarnos a usar mal los dones que Dios nos ha dado. Digamos que esa es la síntesis de la tarea del diablo. Invitarnos a usar mal los dones que Dios nos ha dado. Entonces el diablo no está allá abajo. Mucha gente cree que el infierno está abajo del piso. Como si no hubiéramos ido a la primaria y no supiéramos que el planeta es una esfera. Estamos en la misma mentalidad de cuando se nos caía el dulce y decían, ya no te lo comas porque ya lo chupó el diablo, ¿no? Parece que el diablo está allá abajo del piso. Y entonces en estas concepciones ingenuas y también de guerra espiritual, hasta se ha llegado a decir, es que en una gruta que hay en Rusia, que es muy profunda, se han oído voces que gritan, quiere decir que ahí es la entrada del infierno. Que en el Popocatépetl está la entrada del infierno, porque hay lumbre. Ahí es el trono del diablo. No estamos hablando de un fuego físico, es un símbolo. Pero además el infierno o lago de fuego no tiene que ser necesariamente un lugar, es un estado espiritual. Lo que es espiritual no ocupa un lugar en el espacio, quiere decir, no tiene que estar aquí o allá o abajo o encima de algo. ¿Sí me explico? Aparte, el diablo no es ningún juez, como el dios Plutón, que va a decidir si nos salvamos o no nos salvamos, o si nos vamos a la caldera menor o a la caldera mayor. Eso no lo va a decidir el diablo. Tampoco el diablo tiene poderes para trastocar la creación de Dios. A veces la gente se imagina, no, es que el diablo, si quiere, puede mandar un rayo, o una tempestad, o que te salgan úlceras, o te va a mandar unas ratas, o unas cucarachas, o unos alacranes, ¿no? Y entonces la gente se empieza a imaginar que hay animales del diablo, los gatos negros, y las arañas, y las ranas, y los sapos. No tengas nada de eso en tu casa, porque son animales del diablo. Dios hizo todo lo que existe. No hay animales del diablo. Sí hay seres humanos del diablo, pero no hay animales del diablo, ¿no? Y el diablo no tiene poder sobre la naturaleza. No puede desencadenar tormentas, ni brumas, ni traernos una plaga de ratas. A lo mejor usted vio muchas películas de vampiros, ¿no? Pero la verdad es que el diablo no puede hacer nada de eso. Y tampoco existe la muerte, porque aquí habla del imperio de la muerte, tampoco existe la muerte como una persona. La muerte no es una persona. Recuerde que en un libro apócrifo que se llama de Nicodemo, hay un diálogo de la muerte con el diablo, que están muy preocupados en el infierno, porque Cristo acaba de morir en la cruz, y entonces va a venir al infierno, y entonces va a poner en jaque a su reino, y entonces ahí están la muerte y el diablo platicando. Es un libro apócrifo, aclaro, ¿no? Por eso, ahí se personifica a la muerte, pero la muerte no es ninguna persona. Parecido a la oscuridad,
la muerte no es más que una ausencia. La muerte solo es una ausencia. ¿De qué? De vida. ¿Usted puede matar? ¿Usted puede matar? Puede quitarle la vida a alguien. ¿Pero usted puede darle la vida a alguien? La vida es algo. La muerte no es algo. La muerte es una ausencia. Por eso no es una calavera con su guadaña y a veces su capucha, como la pintaba Alberto Durero en el siglo XVI. Claro que él estaba haciendo unos grabados simbólicos. Pero tristemente, hoy la gente ha tomado esa personificación del concepto muerte como si realmente existiera como persona. Y se le rinde culto a la niña blanca. Y se le considera un ser muy poderoso, con el que si logramos tener una cierta amistad, ofrecerle ciertas cosas, nos puede proteger y nos puede ayudar. Pero eso es una gran mentira. En la Biblia la muerte no es algo. Si el diablo no es el enemigo de Dios, más que una criatura caída, si el diablo no tiene un reino en el infierno, si la muerte, si las arañas y los sapos y demás cosas no son del diablo, entonces ¿a qué se refiere con que el diablo tenía el imperio de la muerte? Es la pregunta lógica, ¿no? Bueno, ¿qué es la muerte? Una ausencia de vida. ¿Quién la sufre? Todo ser finito. Todo ser finito, por definición, va a desaparecer. Los seres vivos y aún los seres no vivos. Todos los seres que estamos limitados, todos los seres que hemos sido creados, intrínsecamente tenemos dentro de nosotros ya la desaparición, es decir, la muerte. ¿Sí me explico? Cuando empezó a existir un planeta o una estrella, de alguna manera ya en su naturaleza está el hecho de que algún día, aunque sea dentro de millones de años, tiene que desaparecer. Nosotros los seres vivos traemos en nuestras células ya una especie de programa de cuando nuestra célula va a morir. Eso se llama apoptosis. Todos ya traemos, todos los seres vivos. Una mosca ya tiene programado en su célula que se va a morir en 3 días. Una tortuga ya tiene programado en sus células que se va a morir en 300 años. Nosotros también tenemos en diferentes células de nuestros distintos órganos la fecha de caducidad, ¿no? Así como cuando usted se va a comprar un yogur, un queso, tiene que ver la fecha de caducidad. Usted y yo tenemos una fecha de caducidad, porque somos seres finitos. ¿Cómo entonces hablar de vida eterna? Cuando Dios nos creó, así como seres finitos, teníamos una fecha de caducidad ya. Adán tenía una fecha de caducidad, para explicarme. Sin embargo, tenía también una posibilidad que el Génesis muestra de manera simbólica como comer del árbol de la vida. ¿Qué significa comer del árbol de la vida? No se vaya usted a imaginar que existe de verdad algún género de árbol o una especie de árbol con una especie X de fruto que si usted física y literalmente le da una mordida, nunca se va a morir. Eso es un símbolo. El árbol de la vida es un símbolo de Cristo, es un símbolo de Dios. Significaba que el hombre, aunque finito, aunque tenga fecha de caducidad, si el hombre se mantenía en comunión con Dios y al paso del tiempo maduraba en el amor, ¿se acuerdan de la madurez en el amor? Y crecía en su comunión con Dios, en su dependencia, en su conocimiento de Dios, el hombre iba a ir
uniéndose en esa intimidad a Dios de tal manera que el ser infinito y eterno de Dios le iba a proveer al ser finito una vida eterna. No que vamos a llegar a ser dioses ni que somos dioses, pero unidos, seres finitos, al ser infinito, podemos tener una vida permanente, una existencia que no se acabe, y no por nosotros, sino por nuestra unión con Dios. ¿Hasta ahí queda claro? De acuerdo con el propio libro del Génesis, el diablo le dijo al hombre, mejor come de este otro árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tampoco es un árbol físico. No vaya a pensar que por ahí y se empiece a devanar los sesos, si sería un manzano, o un peral, o un guayabo, ¿no? Es también un símbolo de que comer es participar. Hace rato comimos el pan y el vino. ¿De qué participamos? De la comunión. Comer es participar, es tener comunión. Si el hombre tenía comunión con el mal, ¿y qué era el mal? Como la oscuridad y la muerte. ¿Qué es el mal? La ausencia del amor. Si el hombre dejaba su amor por Dios, se iba a separar de Dios. Cuando el hombre comió del fruto, quiere decir, participó de la decisión de independizarse del amado que es Dios. El hombre se separó del amado, pero el amado era el ser infinito y el que se separó era el ser finito. ¿Hacia dónde se lanzó entonces el hombre? Hacia la nada, hacia la desaparición. Por eso la advertencia divina ya decía, el día que comas de ese fruto, ciertamente morirás. Quiere decir que en el momento en que el hombre finito se separó del ser infinito, el hombre quedó a expensas de su propia desaparición, de su muerte. Se lanzó hacia la nada. Se activó su fecha de caducidad. ¿Sí me explico? Ahora bien, ¿quién lo invitó a hacer eso? ¿Quién lo invitó? El diablo. ¿Sí se comprende por qué se dice que el diablo tenía el poder de la muerte? No porque la muerte sea obra suya, él mismo va a desaparecer, porque la muerte es intrínseca a la finitud, no es una obra del diablo. No porque la muerte sea una región o una persona en donde el diablo reina glorioso. A veces le damos más poderes al diablo de los que tiene. Sin darnos cuenta lo andamos glorificando, ¿no? Entonces, el diablo tiene el poder de la muerte porque convenció a los seres humanos, porque los invitó a separarse de Dios. Por eso tiene el poder de la muerte. Es ciertamente que el mal es un problema que está en el corazón de los seres humanos. No le podemos echar la culpa de todo al diablo. ¿Por qué usted pecó el día de hoy? ¿Por culpa del diablo? La culpa es nuestra. Nuestro principal enemigo somos nosotros mismos, porque somos carnales, porque somos desobedientes. Pero existe el diablo. La manera sistemática, organizada, gradual, en la que el mal se va manifestando en el mundo, demuestra una estrategia inteligente detrás del mal. ¿Sí me explico? Así como cuando decimos la maravilla del universo, de la vida, de toda la creación, demuestra un diseño inteligente de Dios, también la manera organizada, y repito, paulatina, gradual, en la que el mal va convenciendo a la gente y se va extendiendo a todos los ámbitos de la sociedad, nos demuestra que hay una inteligencia detrás, que no nos obliga, pero que nos engaña, nos seduce, nos sugiere
y hasta nos organiza. ¿Quién creen que está detrás de las grandes empresas como Rockefeller que financian los movimientos ocultistas y esotéricos a nivel mundial? ¿Quién los convenció de eso? ¿Quién los empujó y los sedujo para hacerlos suponer que eso les iba a dar la felicidad? El diablo. ¿Quién estará detrás de los hombres que detentan los grandes poderes convenciéndolos de que hagan una guerra para ganar más dinero, más poder político, para vender armas, para introducir sus empresas en ciertos países? ¿Quién estará detrás? A veces pensamos que pues la gente mala pues es mala de manera individual y desorganizada. Creo que si algo convoca a la sociedad es el mal. Creo que las principales organizaciones mundiales están hechas en torno, por ejemplo, a la perversión del crédito. El mal está organizado. Ese es el diablo, invitando a los seres humanos a separarse de Dios. Y si en la historia de Adán y Eva nos representan a todos nosotros, ¿a cuántos millones de personas está convenciendo el diablo para que dejen a Dios? ¿Cuántos millones? ¿Se entiende por qué el texto dice al que tenía el imperio de la muerte? Cuando Jesús se hace humano, está dispuesto a morir. Pero cuando Jesús muere, al mismo tiempo está venciendo a la muerte. ¿Por qué? Porque nos está reconciliando con el amor de Dios. ¿Cómo es que la muerte de Jesús mata a la muerte? Porque la muerte de Jesús es la muestra suprema del amor divino. Y el amor es reunión, el amor es reconciliación, el amor es resurrección. El amor es reunión, reconciliación, resurrección. Cuando Jesús nos da esa prueba suprema de amor y nos reconcilia con aquel que es la vida, entonces la muerte ha sido vencida. Por eso leímos en Juan, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Continuamos en la lectura y dice en el verso 15, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Usted sabe que tiene una fecha de caducidad. Entonces normalmente sentimos un temor de morir. De eso ya hablábamos, ¿no? Quizá el temor tratamos de olvidarlo o de evadirlo un poco porque suponemos que todavía falta mucho. ¿Quién cree que se va a morir hoy o mañana? Sinceramente, ¿quién lo cree? Todos esperamos que tendremos otro añito, 5 añitos, 20 o algo así, ¿no? Pero la verdad es que ese temor a la muerte está dentro de los seres humanos. Y que llegados ciertos momentos o circunstancias de enfrentar a la muerte, sentimos pavor. ¿Cómo reacciona la gente frente a un temblor? La gente que estaba muy tranquila, o que se estaba divirtiendo, o que era atea, empieza a temblar, ¿y qué hace? Pide a Dios. Claro que intenta salirse o hacer algo para salvarse, pero por sobre todas las cosas, en su angustia, pide a Dios. Mucha gente se hinca, en vez de salir corriendo, se hinca, se persina, esperando que Dios de alguna manera lo salve. Tenemos miedo a la muerte. A la muerte nuestra y a la muerte de nuestros seres queridos. Pero dice que Cristo nos puede libertar de esa esclavitud,
del miedo a la muerte. El cristiano no tiene por qué tenerle miedo a la muerte. Quizá le tenemos miedo al dolor, porque a lo mejor antes de morirme voy a estar con 1 mes o 2 meses de terribles dolores. Es posible, ¿no? O porque a lo mejor si me matan, pues no me matan tan inmediatamente, primero me torturan. Pues sí, eso da un poco de temor, pero ¿por qué no le tenemos miedo a la muerte en sí? Alguien diría, bueno, pues no hay que tener miedo a la muerte, porque cuando estemos muertos ya no vamos a sentir nada. Claro, pero ¿hay algo después de la muerte? El mismo hecho de que no hubiera algo y todo es desaparición, ¿no es en sí ya un temor? Pero si además de eso, nada nos asegura que después de la muerte no hay algo, es más, nuestra intuición, nuestra captación espiritual, el sentido mismo de la existencia, nos dice que hay algo más, ¿no? Captar el sentido de algo es muy importante. Una computadora hace ciertas tareas más rápido y mejor que nosotros, ¿o no? Póngale usted a hacer un cálculo a la computadora y en 1 segundo o menos ya está hecho. Y usted pues no lo podría hacer. Ahora, escriba un chiste en su computadora para que la computadora lo lea. ¿Se va a reír su computadora? Usted jamás va a lograr que su computadora se ría. ¿Sabe por qué? Porque la computadora no puede comprender el sentido, el significado de las cosas. El único ser que puede comprender el significado de las cosas es el ser humano. Por eso, cuando yo digo que si después de la muerte hay algo, la principal prueba de ello es el significado de la existencia, que nos está diciendo este orden, toda esta temporalidad, toda esta complejidad no existe para nada, existe para algo. Pero cuando llegue el momento de la muerte, usted tiene que tener la certeza del perdón de Dios. ¿Para qué vino Cristo? En todo esto que la carta a los Hebreos nos ha estado hablando de Cristo, nos ha dicho que Él ha venido para perdonar nuestros pecados. Dice, lo leímos en Hebreos 1:3, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados. Cuando nos hemos reconciliado con Dios, otra vez tenemos vida eterna. ¿Por qué? Porque otra vez en esta vida y en la vida posterior a la muerte y en la vida de resurrección, vamos a estar unidos al ser eterno. ¿Por qué cuando resucitemos nunca vamos a volver a morir? ¿Por qué nunca vamos a dejar de ser? ¿Por qué nunca vamos a desaparecer? Porque estaremos unidos a Dios. ¿Y cuándo empezamos a estar unidos a Dios? Cuando creímos, cuando le pedimos a Cristo que viniera a vivir en nosotros, que fuera nuestro Señor, que nos gobernara. ¿Sí? Entonces, cuando usted le ha pedido a Cristo que venga a gobernar su vida, usted puede estar seguro de que la vida eterna es suya. Primera de Juan dice que estas cosas se han escrito para que sepamos que tenemos vida eterna. Si usted no ha tomado esa decisión, usted que está aquí presente o que nos está viendo a la distancia o nos está viendo en un momento posterior en el video, no ha tomado la decisión de rendirse a Cristo, de reconciliarse con Dios, todavía no tiene la vida eterna. La desaparición de su ser es inminente. La fecha de caducidad en su existencia está. ¿Qué podemos hacer? Invitar a Cristo a gobernar nuestra vida.
a residir dentro de nosotros, a aceptar el amor y el perdón que Él nos ofrece. Si tomamos esa decisión, fíjese que es una decisión, entonces obtenemos de Dios de manera gratuita, es un regalo, la vida eterna. Por eso le invito a que lo haga. Vamos a cerrar nuestra plática con Lucas capítulo 16. Que nos dice, entre otras cosas, algo que va a suceder, de las muchas cosas que van a suceder, una que va a suceder cuando muramos. En Lucas capítulo 16, dice, en el verso 22, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Parece que la muerte es un trance difícil, como quiera que sea. ¿Cómo nos ayudará Dios? Recuerda que en Hebreos 1 y 2 hemos estado hablando de ángeles, ya llevamos varios domingos también hablando de ángeles. Vea una tarea de los ángeles para ayudar y fortalecer al que muere. Murió el mendigo, un creyente, y fue llevado por los ángeles. No su cuerpo, todavía no, su cuerpo fue sepultado. Fue llevado por los ángeles a la dimensión, al estado de los hijos de Abraham. Los hijos de Abraham somos los creyentes. El seno de Abraham, el padre de la fe. Cuando usted muera, podrá disfrutar un estado de comunión con Dios, que la Biblia llama aquí, el seno de Abraham. El lugar de los que están en el padre de la fe. ¿Y cómo haremos para hacer solos esa transición entre la vida y la muerte si nunca hemos pasado por allí? Bueno, el Señor dice aquí, envía a sus ángeles para llevarnos al seno de Abraham. Y en el seno de Abraham, verso 25, segunda parte, dice que Lázaro sufrió en la vida los males, mas ahora éste es consolado aquí. Lázaro disfruta, Lázaro es consolado, porque la muerte para el creyente no es el final, y mucho menos. La muerte para el creyente no es el principio de un tormento eterno. Es algo maravilloso. La muerte es el trance de esta vida de aflicciones que dijimos, de pruebas, a un estado de íntima comunión con Dios, de deleite con Dios. Así que cuando la enfermedad o el peligro o cualquier circunstancia que amenaza con la muerte se nos presente, debemos tomarla con tranquilidad, con paz, con alegría, en la fe de que si el desenlace es efectivamente nuestra muerte, nos estamos trasladando a la presencia de Dios en una dimensión distinta a la presencia aquí, porque es una percepción mayor de comunión íntima con nuestro Dios. Por eso, si usted no ha tomado la decisión, está viviendo una vida precaria, riesgosa, sin Dios, y en cualquier momento se puede morir sin Dios, la invitación es para que hoy se decida a entregarle su vida. Vamos a orar.